Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a conversar sobre Zoran Mandani, que yo creo que muchos de ustedes ya lo han visto, aunque sea una foto de él en redes sociales, porque sí que está dando mucho de qué hablar. Y quienes no están al tanto de quién es Zoran Mandani ni qué está pasando en Nueva York, pues quédense porque les voy a contar quién es y es un personaje muy importante. A ver, este podcast no es solo como un análisis de la actualidad de lo que está pasando en Nueva York, sino que también es un análisis muy interesante de la estrategia comunicativa de la izquierda y de lo que puede llegar a ser de ahora en adelante el futuro del Partido Demócrata, porque como ustedes saben y como hemos estado hablando en diferentes podcasts, el Partido Demócrata está en medio de una crisis más o menos intentando definir cuál va a ser su identidad. Algunos, los más extremos, creen que el partido tiene que irse a las ideas más extremas y que perdió las elecciones porque no es un partido, digamos, fuerte, de izquierda dura. Y otros creen que es lo contrario, que perdieron las elecciones porque necesitan un partido más moderado, más tranquilo y más, digamos, el Partido Demócrata de antes, más movido hacia el centro. Y entonces resulta que lo que ocurre este martes de esta semana, lo que sucedió el pasado martes, es que se realizaron las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York. Entonces, varios candidatos se presentaron y resulta que quien ganó, es decir, quien va a ser el candidato demócrata para la alcaldía de Nueva York, de acuerdo a los resultados de esas primarias demócratas, es Zoran Mandani. ¿Y quién es Zoran Mandani? Bueno, pues vamos a hablar de él, pero unas cosas particulares antes de que empecemos un poco a ver como su historia, y también les voy a traer varios videos de su campaña porque creo que es muy interesante ver la campaña que ha hecho este hombre que en realidad es un jovencito. Zoran Mandani tiene apenas 33 años. eh, en enero, tan solo en enero, en las encuestas, este hombre tenía un 1% de los votos. Es decir, más o menos nadie sabía quién era Zoran Mandani. Y hace una semana, el viernes de la semana pasada, es decir, 4 días antes de las primarias, estaba de segundo lugar en todas las encuestas, pero un segundo lugar, digamos, todavía con problemas para alcanzar al que estaba en el primer lugar, que era el exgobernador Andrew Cuomo, que estaba en primer lugar en todas las encuestas, y Mandani estaba en lo mínimo 10 puntos debajo de Cuomo, en otras tenía 15 puntos debajo de Cuomo. Bueno, pues resulta que ya para el lunes una encuesta mostraba que Mandani había alcanzado a Cuomo y lo había superado por 2 puntos. Finalmente el martes que sucedieron las primarias, pues Mandani termina ganándole al exgobernador Cuomo, este joven de 33 años, de ideas radicales, extrema izquierda, pero con una estrategia comunicativa muy, muy interesante que vale la pena analizar. Termina ganándole a Cuomo, al exgobernador, este joven que aparece de la nada, que muchos ni conocían hace tan solo unos meses en Nueva York, pues resulta ganándole no solo a Cuomo, sino a lo que representa todo el establishment demócrata de Nueva York, todos los dineros que llegaron a Cuomo, todos los sindicatos que apoyaron a Cuomo. Es un joven que aparece de la nada y que en cuestión de semanas sobrepasa a Cuomo el punto de ganarle al establishment demócrata en Nueva York. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a ver cuál es el secreto detrás de Mandani, quién es este hombre, o más bien qué es lo que ha conseguido con su campaña y por qué lo ha logrado. Bueno, antes de todo, otro dato que es importante mencionar: Mandani, si se convierte en alcalde de Nueva York, sería el primer alcalde musulmán de Nueva York. Un asunto que entonces, además, hay que señalar acá que no solo es que preocupa en materia económica por sus ideas de izquierda extrema, sino que también en medio de toda esta ola de antisemitismo que está viviendo el país, pues preocupa, por supuesto, a la comunidad judía en Nueva York, que esto pueda ser pues un problema para ellos. Hay que decir que Mandani tiene unas afirmaciones bastante, digamos, bastante delicadas respecto a este tema, sobre todo videos pasados. Él ahora en campaña pues ha dicho que él quiere ser el alcalde de todos y que él quiere trabajar por todos, pero evidentemente tenemos videos de antes, de cuando Mandani decía
cosas que definitivamente preocupan a la comunidad judía. Pero bueno, empecemos a ver parte de los videos que sacó durante estos meses de campaña para que entendamos y analicemos cómo es que este joven de 33 años logra derrotar por completo al establishment demócrata de Nueva York. Hay una cosa muy importante de Mandani y es que mientras que los demócratas están, este ya es mi análisis del panorama demócrata, mientras los demócratas están enfocados en cuestiones que no preocupan a los americanos, están sobre enfocados y sobre preocupados los líderes demócratas en cuestiones como los asuntos trans, los asuntos de género, que si los niños pueden o no pueden recibir hormonas, que si los espectáculos trans, que si los trans en los deportes. Eso no preocupa al americano de a pie y no preocupa al votante demócrata en su mayoría. Luego vamos a ver una encuesta sobre eso. Sino que en su mayoría los votantes, y particularmente los votantes demócratas también, están preocupados por cuestiones de economía. Entonces, el punto es que Mandani, si bien sí tiene esas ideas, es decir, sí habla de trans, sí habla de todas estas cuestiones del aborto, de todas estas cuestiones, digamos, sociales y culturales, tiene una agenda muy clara y muy extrema, pero la tiene en materia económica. Es decir, mientras muchos demócratas están enfocados hablando que si la raza, que si el sexo, que si los trans, Mandani entendió que la gente necesita hablar de economía y que le preocupa la economía. Ahora, lo hace a su manera. Pero miren, por ejemplo, este video tan interesante sobre, esto es Mandani hablando con algunos de los que venden comida, esos carritos de comida que hay en Nueva York, y intentando preguntarles o intentando averiguar, es como el objetivo del video, es como la trama de la mini producción, porque además estos videos de campaña de Mandani son como unos mini películas, van a ver que es muy bueno. Intentando averiguar por qué el precio de estos platos vale $10 y por qué no podría valer menos. Veamos este video de la campaña, de una de las campañas de Mandani. Nueva York sufre una crisis, y se llama inflación halal. Hoy averiguaremos la verdad. ¿Cuánto cuesta un plato de halal ahora? De este camión, $10. Pollo con arroz por $10. Lomo sobre arroz, $10. $10. Sí, cuando eres vendedor ambulante, tienes que pagar por la comida, los platos. ¿Cuánto debes pagar por tu permiso antes? Fue 20,000, 17,000. ¿Cuánto cuesta la licencia? Si lo obtienes de la ciudad, creo que 400. ¿A quién le pagas? Al dueño de la tienda. No pagas a la ciudad. No, pagas al dueño del permiso, $22,000. Bueno, ahí vemos, primero señalar lo que les decía, la parte audiovisual. La verdad es que es entretenido, la verdad es que incluso si uno no está de acuerdo, cualquier persona podría decir, los señores de los carritos le tienen que pagar a un señor que tiene el permiso y ni siquiera le están pagando por ese permiso para tener ese carrito ahí vendiendo comida a la ciudad, sino que es que hay un señor que tuvo ese permiso. Más adelante en el video él les pregunta si ellos han intentado obtener directamente del gobierno ese permiso. Ellos dicen que sí, pero que llevan años y no lo pueden lograr. Entonces, es interesante y mucha gente puede decir, yo no sabía que eso pasaba. Luego adelante en ese video él les pregunta que qué pasaría si ellos no tuvieran que pagarle, digamos, esa cuota al dueño del permiso. Y ellos dicen, bueno, pues podríamos vender el plato ya no a 10, sino a $8. Entonces Mandani se va por las calles preguntándole a la gente si le parece bien que ese plato ya no valga $10, sino que valiera $8. Obviamente la gente dice que sería maravilloso que pudiera conseguir eso a $8. Esta idea aborda una problemática que puede ser muy interesante entre todas esas personas que de pronto no tienen mucho dinero en Nueva York para entrar a un restaurante, que en general los restaurantes en Nueva York son tan caros, sino que comen en esos carritos y que para ellos sería un gran ahorro y que sería muy bueno no tener que pagar $10, sino $8 y ahorrarse por cada comida los $2. Es un hombre que está apuntando a esas cosas en materia económica y a esas cosas que pueden llamar la atención, incluso a quienes no perjudica directamente, incluso si una persona no compra usualmente a esos carritos, podría decir,
es interesante lo que está planteando, es concreto, definitivamente es un problema, porque a esas personas no se les puede dar el permiso, quiénes son esas personas que tienen el permiso, por qué el gobierno no está dando permisos, por qué no agiliza eso, por qué se crea como una especie de cartel de los dueños de esos permisos. Es muy interesante el video, muy interesante cómo hace las cosas, muy interesante que esté apuntando a este tipo de cosas que perjudican y que afectan a la gente. Ahora, evidentemente, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta, es muy joven y es un tipo entretenido. Esos videos no son aburridos, no son el típico video de político aburrido que habla y promete, sino que va a la calle, compra el plato, se lo está comiendo, pregunta cosas, nos cuenta cosas. Gran parte del éxito de un video es cuando la gente aprende cosas, cuando descubre algo nuevo que no sabía. Aquí, bueno, descubrimos, yo tampoco lo sabía, yo no sabía que los carritos tenían que pagarle un permiso a un señor que es el que tiene el permiso y no directamente al gobierno y que hay un problema, un estancamiento, eh, le está dando información a la gente. Entonces es una situación muy interesante. Ahora, en general, es un joven muy entretenido, no es el político aburrido. Ahora, para ver, digamos, este es un video muy bueno el que les vamos a presentar ahora, porque es un video en general como de sus ideas de campaña y es un video en general como donde ustedes pueden más o menos tener un sentido, digamos, abuelo de pájaro de lo que es su campaña. Veamos este video. ¿Es eso? Mi campaña no recibe financiamiento de los multimillonarios. Poner a Donald Trump en DC. No necesito atender la llamada de Bill Ackman o Ken Langone. Tengo que coger el teléfono. Para los más de 20,000 neoyorquinos, quienes donaron una media de unos $80, romper récords de recaudación y colocó nuestra campaña en segundo lugar. Soy la única persona en este escenario, quien representa a los trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Nueva York. Trabajo para el pueblo de Nueva York. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver enfocándose particularmente en lo que decíamos antes, en que Cuomo, que es el exgobernador de Nueva York, que hay que hacer un paréntesis acá y recordar, porque no lo hemos recordado, el exgobernador de Nueva York terminó en su momento renunciando a su puesto porque tenía un escándalo de más de 10 acusaciones de acoso sexual. También ustedes recordarán todos los problemas que tuvo durante la pandemia, de cómo manejó mal la pandemia, de cómo particularmente con los ancianos permitió o más o menos impulsó o obligó a que ancianos se quedaran encerrados en estos lugares donde cuidan a los ancianos y eso terminó pues teniendo un problema supremamente grave porque estaban encerrados ancianos contagiados y muchos terminaron muriendo encerrados en esos ancianatos. Y en medio de ese escándalo, en medio de todas las acusaciones de acoso sexual, el exgobernador Cuomo, que es el que compitió con Mandani y que estaba en todas las encuestas en primer lugar, pero que Mandani finalmente termina derrotando, pues cómo terminó renunciando a su gobernación y ahorita pues compitió en las primarias para ser el alcalde de Nueva York. Y en este video que veíamos, pues veíamos a Mandani diciendo, este hombre es el establishment, este hombre dice que está por la clase trabajadora, pero todos sus donantes son los grandes millonarios. Yo no soy eso, mis donaciones son de la gente del común, me preocupo por la gente del común. Es decir, es esa idea de yo sí soy el hombre del pueblo. Que a ver, yo no sé si Mandani sea exactamente el hombre del pueblo, pero por lo menos sí queda claro la diferencia entre un viejo lobo de la política con tantos escándalos, tanta corrupción, y pues alguien que digamos, por el solo hecho de tener apenas 33 años y porque solamente ha ocupado un puesto en la Asamblea de Nueva York, pues obviamente no tiene el historial que tiene Cuomo. Entonces es bien interesante cómo él maneja las comunicaciones para presentarse de esa manera. Ahora, vamos a hacer, digamos, vamos a ponerle la lupa a cómo votó la gente en Nueva York, porque esto también es interesante. Ahora, si lo vemos, por ejemplo, no sé si esto pudiera ser, bueno, por raza, pero también aquí hay una cifra muy interesante y es los graduados del college. Tenemos las cifras sobre Cuomo y sobre Mandani. Entonces, por ejemplo, podemos ver que los que se graduaron de college,
la mayoría de ellos, 45%, votó por Mamdani, mientras que solo el 28% votó por Cuomo. ¿Eso qué quiere decir? Que Mamdani está siendo o fue votado particularmente por los más educados. Mamdani es una elección hecha fuertemente por los más educados, es esa élite de Nueva York. Aunque él se presente como el hombre del pueblo, en realidad uno de sus grandes fuertes para ganar esas primarias fue esa élite educada de Nueva York, esos jovencitos que son hijos de papás ricos, que los tienen viviendo en Nueva York, estudiando artes. Bueno, esos 45% de los graduados votaron por él. Luego, bueno, 34 frente a 39%, ganando Mamdani entre los, digamos, vecindarios o grupos que son más blancos. No es una diferencia grande, 34 versus 39. Luego, entre los hispanos, bueno, entre los residentes, estos son como estadísticas de como de las zonas de Nueva York. Entonces, las zonas de Nueva York con más graduados de college, con más residentes blancos, con más residentes hispanos, entre esas zonas con más residentes hispanos, también gana Mamdani en un 41, 48%. Ahora, esto aquí hay que hacerle un asterisco porque yo he visto otras encuestas que ustedes pueden buscar más a fondo donde preguntan sobre, deben ser encuestas a boca de urna, donde preguntan específicamente por los hispanos y no parece que Mamdani hubiera ganado dentro del público hispano. Esta es una encuesta diferente que, como digo, lo que hace es mirar las zonas que son mayoritariamente hispanas, mayoritariamente blancas, pero bueno, en esta en particular, en las zonas que tienen residentes mayoritariamente hispanos, pues también gana Mamdani, pero con una diferencia poca. Ahora, este es interesante. Yo creo que los dos datos más interesantes de estas cifras son que gana con una super diferencia, 28 frente a 45 entre los graduados de college, y también esta diferencia entre esas zonas que tienen residentes negros. 51% gana Cuomo, 34% consigue Mamdani. Es decir, una diferencia de casi 20 puntos. Aquellas zonas donde los residentes son mayormente negros, el que ganó fue Cuomo. Es decir, digamos, la élite educada en su mayoría vota Mamdani, y aquellas zonas, las dos cosas que yo resaltaría, aquellas zonas que tienen mayormente residentes negros, termina ganando Cuomo con una diferencia de casi 20 puntos. Ahora, otros datos interesantes para revisar respecto a los ingresos. En los ingresos, aquellos que tienen los más altos y, digamos, clase media, gana Mamdani. Pero aquellos que tienen los ingresos más bajos, ahí gana Cuomo, un 49 frente a un 38% de Mamdani. Entonces, de nuevo, otra vez nos llegaba a concluir que los que tienen menores ingresos, al parecer, terminaron votando en su mayoría por más de 10 puntos de ventaja a Cuomo y no a Mamdani. ¿Cómo analizo yo estas cifras? Pues Mamdani es un hombre que está apuntando, digamos, a temas como la economía, que son importantes para los votantes demócratas, y que por ahora su fuerte en Nueva York, que es donde vimos estas elecciones y donde tenemos los datos, es, digamos, la clase media hacia la alta, sobre todo la clase alta, sobre todo esa élite de Nueva York que le gustan estas ideas de izquierda. Pero más allá de que sus votantes, según lo que muestran los datos, es esa élite y son los mejores pagados y son, digamos, la gente que vive bien, hay que reconocer que este hombre está apuntando también a los trabajadores, está apuntando, digamos, a los asuntos económicos, está apuntando, sí, a la gente, digamos, del común. Por ahora las encuestas solo nos permiten, por lo menos las que yo he visto, ver que su fuerte son jóvenes y clase alta. Ahora, otra cosa muy interesante de este hombre es que, miren, como 2 días antes de que fueran las elecciones, este hombre
se recorrió Manhattan de norte a sur, todo el día caminando, haciendo videos, hablando con la gente posteaba esos videos, la gente lo etiquetaba y se ve, es decir, aún si a uno le caen mal las ideas de izquierda, aún si uno dice qué desastre esto, una persona sensata reconoce que este hombre tiene carisma y que pues uno nunca sabe las intenciones. Yo no sé si sus intenciones sean efectivamente escuchar, que de verdad le gusta escuchar, que de verdad le gusta hablar, o simplemente es que es muy bueno en eso, pero por lo menos hay que reconocer que este hombre hace un esfuerzo por escuchar a la gente y por hablar con la gente y se le nota, es decir, se le nota el esfuerzo que pone en ese tipo de cosas, se le nota cuando habla, cuando hace todas estas cosas, incluso pues Mandani ha intentado ganar a los hispanos. De hecho, tiene un video en español donde habla de cosas que le pueden interesar a los hispanos, lo cual me parece muy interesante, que a mí siempre me parece muy interesante cuando los políticos acá en Estados Unidos se toman el esfuerzo de intentar hablar español, que al parecer lo habla muy bien, no sé cuánto practicó, no sé si lo habla bien o si esto es solo leído y lee bien, pero el video salió muy bien. Entonces veamos este video porque me llama mucho la atención que haya hecho incluso un video particular hablando en español. Migrantes tenemos un común. No me molesta. Sé que la gente trata lo mejor que pueda. Igual que yo, ahora mismo, estoy haciendo lo mejor para hablar en español. Y sin duda, el español me está dando una patada. Así somos nosotros, la gente de Nueva York. Siempre hacemos todo lo que podamos. Pero en estos días, por mucho que trabaje uno, la vida en esta ciudad es carísima, sobre todo para los latinos. Más de la mitad de las familias latinas no puede pagar la renta y casi el mismo número está pensando dejar la ciudad. Mientras tanto, Eric Adams nos ha aumentado la renta. ¿Y cómo hará lo mismo? Y sabemos por qué ahora mismo está aceptando el... Bueno, ahí lo vieron. Primero, resaltar lo que decía antes, de verdad que o lee muy bien o habla muy bien español, pues está muy bien. Además de eso, vieron los asuntos de los cuales hablaba de la renta, de la economía, y sí son cosas que preocupan en general a los votantes y en particular a los hispanos. Entonces, creo que una cosa que diferencia a este hombre es que no está haciendo videos como loco día y noche de la raza, los trans, no, está hablando de economía, de cosas particulares como por ejemplo las rentas. Ahora, el gran problema es que todo lo que propone está equivocado y puede traer consecuencias muy, muy negativas. Y creo que eso es una de las preguntas más interesantes. ¿Qué tan radical es Mandani? Es decir, ¿qué tan socialista es? Pues es muy socialista. Más o menos lo que propone este hombre es hacer, porque hasta ahora parece que yo, tal vez pareciera en este podcast que yo le estoy haciendo propaganda a Mandani diciendo que es espectacular hablando de la economía y que tiene unos videos buenísimos y que se preocupa por hablar por la gente. No, yo simplemente estoy analizando que tiene una muy buena estrategia de campaña. Ahora, dicho eso, creo que en realidad lo más importante pues es el fondo, obviamente. El fondo, Mandani es un hombre de extrema izquierda. Más o menos este hombre quiere crear una Moscú en medio de Nueva York. Este hombre habla de congelar las rentas, como lo vimos ahora en el video. Es decir, aquí hay varias cosas. O sea, yo lo que quiero decir es que este hombre se preocupa por las cosas por las que se preocupa la gente. Ahora, su solución y su propuesta es nefasta. Eso puede traer consecuencias completamente negativas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno congela las rentas? El problema de congelar las rentas, que por supuesto es una medida socialista, es que si el dueño que tiene la casa no puede subirle a la renta, pues eventualmente se va a cansar y entonces ya no querrá poner sus casas en renta, igual que cuando, por ejemplo, le prohíben a la gente que vote a los inquilinos si no les pagan, pues entonces ya la gente no quiere poner sus casas en renta y eso lo que hace es que genera una falta de oferta y entonces eventualmente lo que hay es escasez. Siempre que se pone regulación en los precios termina habiendo escasez porque la gente va a decir, ¿para qué pongo mi casa en renta si no termina funcionando bien? Más bien la vendo o más bien hago otra cosa, es decir, el negocio termina acabándose el negocio. Siempre la regulación termina produciendo escasez y obviamente la gente no quiere que sea cada vez más difícil conseguir rentar una casa.
Entonces este hombre propone congelar las rentas, propone que haya tiendas como operadas por el gobierno y que tengan precios para los productos por debajo del mercado. Ya les digo que este hombre lo que quiere es una Unión Soviética, una pequeña experimento de la Unión Soviética dentro de Nueva York, que es eso de tiendas gobernadas por la administración y con precios por debajo del mercado. Esto también está absolutamente probado, es un socialismo puro y duro y no funciona para nada. También Mandani dice que quiere cuidado para los niños completamente gratuito. Quiere aumentar el salario mínimo a 30 la hora, eso es más o menos casi que duplicarlo. Todas esas cosas suenan muy bonitas para la gente que de pronto no ha tenido la oportunidad de vivirlas o para la gente que de pronto no está muy clara en las cuestiones de economía, pero resulta que cuando alguien sube el salario en esa medida, casi que duplicarlo, lo que pasa es que, de nuevo, el que está con el negocio, es decir, el dueño del negocio, antes hablábamos del dueño de la casa, ahorita el dueño del negocio. Si usted tiene un pequeño negocio, tiene 3 empleados, les paga hoy 18, 19 y mañana le dicen que ya no les tiene que pagar 19, sino que mínimo les tiene que pagar 30, seguramente usted no va a tener cómo pagar eso y va a despedir a uno o va a despedir a dos o la empresa ya no va a tener sentido así. Entonces, pierde el empresario porque ya no puede pagar eso, pero pierde sobre todo la persona que se queda sin trabajo porque no va a poder conseguir trabajo. Entonces, todas esas cosas a veces suenan bonito para alguien medio desprevenido o que no lo haya vivido o que no tenga mucha idea de economía, pero son ideas que pueden ser muy, muy dañinas. Entonces, aumentar el salario mínimo, casi que duplicarlo, congelar la renta, cuidado infantil para todos gratis. Son ideas completamente socialistas. Veamos el video, esto es un video del discurso que da Mandani la noche que gana, el martes en la noche, y en el que incluso menciona a Trump y dice cuál va a ser uno de sus objetivos si llega a ser alcalde de Nueva York. Damos parte del discurso. Pasamos 8 horas en la fábrica, o al volante de un taxi, es suficiente para pagar la hipoteca, basta con mantener las luces encendidas, es suficiente enviar a tu hijo a la escuela, donde los alquileres se estabilizan, los apartamentos están realmente estabilizados, donde los autobuses son rápidos y gratuitos, donde el cuidado infantil no cuesta más que CUNY, y donde la seguridad pública nos protege de verdad. Y es donde el alcalde usará su poder, rechazar el fascismo de Donald Trump, para impedir que los agentes de ICE deporten a nuestros vecinos, y para gobernar nuestra ciudad, como modelo para el Partido Demócrata. Bueno, pues ahí ustedes lo vieron a Mandani incluso diciendo que Trump es un fascista, que el alcalde de Nueva York tiene que contrarrestar esas ideas fascistas del presidente Trump. Obviamente esa es la línea más dura de la izquierda radical. Lo vieron haciendo un resumen de todas sus propuestas de congelar la renta, de buses gratis, se me había olvidado mencionar eso, quiere que los buses sean gratis en Nueva York. Prácticamente todo gratis. Es un hombre de verdad radical, es un hombre de izquierda pura y dura. Es un hombre también con unas ideas que han sido muy criticadas y que para algunos eran unas ideas que ya se tenían que dejar a un lado porque ya el votante normal, yo creo que dejó claro que no quería eso. Les voy a mostrar un tuit, este es un tuit de Mandani, este es del 2020, en el cual él dice, no necesitamos una investigación para saber que la policía de Nueva York es racista, anti-queer y es una gran amenaza a la seguridad pública. Lo que necesitamos es defund the police. Ahora, uno podría hacer el asterisco y decir que esto fue en el 2020, que tal vez este hombre cambió de opinión, pero que nos muestra esto, que en algún momento este hombre, por lo menos en algún momento, yo creería que él sigue con esas ideas, de hecho, él ha matizado esto, diciendo que se trata de que los dineros no tengan que ir, digamos, todos o que una gran cantidad de ese dinero que va a la policía debería ir, por ejemplo, a campañas de prevención del odio, para como tratar de evitar, o sea, de evitar las cosas antes de que sucedan. Pero eso es lo mismo que defund the police.
Ahora, Defund the Police fue algo que efectivamente tuvo mucha, digamos, acogida por allá por el 2020, cuando pasaron todas estas marchas y todas estas protestas, acogida dentro de la base demócrata. Pero creo que incluso la base demócrata dejó claro cuando se disparó la criminalidad en las ciudades que no quería eso. Entonces, este hombre pues por ahora está diciendo que lo que él quiere es que parte de ese dinero se vaya a prevenir. Eso pues, ya les digo yo que para mí, aunque él no esté ahora de nuevo diciendo defund the police, sí es lo mismo. Entonces es un hombre con todas las ideas izquierdistas, con todas las ideas radicales, y eso ha planteado un debate muy interesante dentro del Partido Demócrata, porque como decíamos al inicio, el Partido Demócrata precisamente en este momento lo que está haciendo es intentar como definir cuál va a ser su futuro, porque acaban de salir de unas elecciones en las cuales perdieron todo, Cámara, Senado, Presidencia, perdieron casi en todos los grupos, todos los swing states los perdieron, y están intentando definir cuál es su rumbo. Esta semana, James Carville, que es uno de los asesores pues, más de historia del Partido Demócrata, dijo lo siguiente, que él veía el triunfo de Mandani para las primarias de la alcaldía de Nueva York como un evento, abro comillas, potencialmente perjudicial para el Partido Demócrata. ¿Y por qué dijo esto este señor? Bueno, porque él reconoce, esto es en su podcast de esta semana, él en ese podcast reconoce que Mandani tiene posiciones muy complicadas de defender. O sea, reconoce todo lo que hemos hablado de lo bueno que es de la dinámica, de la parte audiovisual, de cómo ha logrado vencer al establishment demócrata de Nueva York, pero luego dice, hay puntos propuestas que él dice que ni siquiera sé cómo se podrían llevar a cabo. Y el mismo Carville, que es un demócrata de toda la vida, dice, por ejemplo, esto de las tiendas, qué productos serían, cómo el Estado podría vender esos productos, cómo podría establecer precios por debajo. Es decir, sería un problema, dice Carvajal, sería eventualmente un problema porque muchos demócratas no sabrían cómo defender eso y podrían ser un problema esas propuestas. Entonces, un Carvajal, digamos que hablando más desde la parte tal vez moderada o por lo menos menos extrema del Partido Demócrata. Mientras tanto, Mandani, que está rodeado por los más extremos y que fue apoyado por los más extremos, está diciendo que las elecciones que él ganó fueron una especie de referéndum sobre cuál debería ser el futuro del Partido Demócrata. Por supuesto, diciendo que él con sus ideas extremas logró esta victoria y que entonces el partido tiene que seguir este camino. Ahora bien, para terminar, les quiero mostrar una encuesta. Esta es una encuesta que salió la semana pasada sobre las preocupaciones de los demócratas, sobre las preocupaciones particularmente de los jóvenes demócratas. Y esto es muy interesante porque la principal prioridad de los jóvenes demócratas es salud, salud universal. Luego de eso sigue el cuidado de los niños y el costo del cuidado de los niños. Y luego sigue impuestos para los ricos. Y bueno, ahí siguen las drogas, los medicamentos, luego el aborto, pero lo que yo quiero señalar con esta encuesta es que las principales preocupaciones de los jóvenes votantes demócratas son en materia económica. Son en materia económica y lo que piden son medidas extremas radicales de izquierda. Eso es precisamente lo que está haciendo Mandani. Por ahora, lo que a mí me permiten ver las encuestas es que quienes más lo apoyaron fueron la clase, la élite, la élite blanca de Nueva York. Pero hay que reconocerle que Mandani se leyó esta encuesta, está leyendo cuáles son las preocupaciones de los votantes demócratas y está apuntando a eso, a la economía, pero con soluciones que son muy problemáticas y que son de extrema izquierda. Bueno, pues un hombre muy interesante, una campaña muy interesante. Yo creo que siempre tenemos que aprender en materia audiovisual, en materia de propaganda de parte de la izquierda, porque sí que nos llevan años en eso. Les agradezco por haberme acompañado hoy. Como siempre, recuerden descargar nuestra aplicación y también, por supuesto, que todos nuestros podcasts están en todas las aplicaciones de podcast, que estamos en Spotify, que estamos en Apple, en cualquier aplicación que usted quiera escuchar nuestros podcasts, ahí estamos, y también por supuesto que en nuestra página web están todos los análisis y las noticias. Muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos la próxima semana como siempre.